Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento la casa del Señor. Amén. En lo último de su ministerio, el apóstol Pablo, en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos, él dijo: miserable de mí. Después de su gran recorrido, después de una gran labor, hermano, de levantar toda la iglesia de Asia Menor, él fue el primero que se ganó las 4 almas de Europa. Después de 14 días de naufragio, hermano, sin ver la luz del sol, estando preso en una casa en Roma, él dijo: miserable de mí. Gente pobre, miserable, necesitada de su gracia, gente pobre de espíritu. Así vivieron los hombres del Señor. Así terminaron sus días. El apóstol oraba por la iglesia, para que la iglesia recibiese, hermano, sinceridad y verdad. La palabra sinceridad y verdad es la palabra airiklines, que nos recuerda a los emporios antiguos donde las vasijas por el traslado eran agrietadas. Entonces los vendedores, para no perder las vasijas, comenzaban a echar greda con cera para esconder las grietas que ellas tenían. Y el apóstol Pablo, en el espíritu orando, era consciente de que habían grietas en las vasijas y pide a Dios sinceridad para la iglesia, sincera. Santo. El propósito de la iglesia es uno solo, según Romanos 8:28, 10, ser conforme a la imagen de su Hijo. Cada una de las cosas que usted y yo vivimos nos acercan a ese propósito, a ser más como Él y menos como nosotros. Tenemos dos opciones en la vida: o parecernos al diablo o parecernos al Señor. ¿Y por qué le hablo esto en esta noche? Porque la Biblia nos enseña en el capítulo 15 del libro de Lucas, el médico. Usted sabe que el médico Lucas era como el Moisés del Antiguo Testamento, como el apóstol Pablo de las cartas, de la epístola. En los escritos de Lucas, el apóstol dice que él había parecido también escribir todas las cosas desde su origen, y esa palabra desde significa años en recibido de arriba. El apóstol Lucas había recibido iluminación, revelación de Dios para escribir acerca de la vida de Jesús. Y él nos habla en el capítulo 15 una tremenda verdad, un acontecimiento maravilloso, sorprendente, único, acerca de la persona de Cristo. Lucas 15 dice así la palabra del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Dios le bendiga. Quiero compartirle esta palabra del Señor y a usted. Quiero que usted se pueda poner en pie un momento y podamos hacer una oración al Señor. Amén. Padre, dice tu palabra, Señor, que Dios mío, téngannos los hombres solamente por servidores. Padre, porque tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor. Padre, aquí estamos, necesitamos, Señor, tu palabra. Tenemos hambre, necesidad de ti, nos acercamos a la Escritura con sencillez, con humildad de corazón, rogando la iluminación de ella para beneficio, edificación y perfección de los santos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento, la casa del Señor. Había un conflicto en Israel, según el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Muchos pecadores venían a Jesús
Muchos publicanos venían al Señor. Así es, gloria a su nombre, amén. Pero los fariseos, los publicanos, murmuraban de los publicanos, los fariseos. La vida de los publicanos era terrible, ¿sabe? Ellos habían decidido, hermano, olvidar la palabra, olvidar las promesas y los pactos de Jehová Dios. Y habían decidido servir a otra nación, cosa que era penada para el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios solamente trabajaba y servía a un solo Dios. Y era sustentado por la palabra del Señor. Dios le dijo a Israel que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y los publicanos se habían olvidado de las promesas y de las palabras de Dios y habían olvidado el pacto con Jehová, sirviendo a los romanos. Había llegado a ser tal el extremo de ellos y la condición que ellos dicen que hacían lo bueno solamente aquellos que le podían recompensar. Porque Jesús dijo que si hacíamos solamente lo bueno, aquellos de que podíamos recibir lo bueno, que hacíamos más que los publicanos. El estado de ellos era deplorable, terrible. En el capítulo 15 nos habla 3 veces la palabra perderse, en la oveja perdida, en la moneda perdida y en el hijo perdido. Esta palabra es el término griego apolumi o apoyumi, que significa, tiene 2 sentidos: el vivir sin sentido y el vivir sin dirección. Es estar destruido, es estar opacado por causa de una situación. ¿Qué situación? El pecado. La problemática más grande que tenía el pueblo del Señor era el pecado. Cuando Jesús vino a Israel, habían cojos, paralíticos, ciegos, mancos. En el Israel de Dios, cuando usted pecaba, tenía que presentar un animal en el santuario del Señor. Y cuando usted se callaba y guardaba silencio y usted escondía su pecado, venía el juicio de Dios sobre los hombres. Por eso que le dijeron al Señor: que pecó este o sus padres para que naciese así. En la ley habían bendiciones por causa de la obediencia, pero también venían maldiciones por causa de la desobediencia. Pero aún y con todo Israel en este estado, el Señor le visitó a su pueblo amado, enviando al Hijo de Dios. Y cuando el Hijo de Dios apareció en este momento, en el capítulo 15, los pecadores, los publicanos, se acercaban a Él para oírle. Esta palabra oírle es importante, es como la palabra que Dios dijo a Israel: oye Israel, Jehová, tu Dios uno es. Es el Shema, es oír con atención. Por eso que el Espíritu Santo dice: el que tenga oído para oír. Porque existe la posibilidad que usted y yo tengamos oídos, pero no sepamos conocer, ni entender, ni apreciar, ni obedecer la voz de su Santo Espíritu. Entonces se acercaban a Jesús y Jesús no tenía problemas con compartir con pecadores, con publicanos. Jesús no veía el aspecto de aquellas personas, porque los publicanos no eran gente pobre, era gente rica, pudiente, gobernantes. Pero a Jesús no le importaban las apariencias, no le importaba que fueran violentos, pobres, enfermos. Jesús iba y se acercaba a aquellos que tenían necesidad, de tal manera que Jesús no dejaba a nadie enfermo, a nadie enfermo. Nos registra la historia que Él siempre tuvo misericordia, que Él siempre amó. Y aún en los momentos más difíciles de su ministerio, lloró por su amigo Lázaro. Entonces había un conflicto. Había gente que quería acercarse al Señor, pero los fariseos murmuraban, cuestionaban al Señor. Cuán terrible es el ministerio
ministerio de Jesús de tal manera que lo trataron como el hijo del diablo. Este demonio tiene. Su vida no fue una vida tremenda de excelencia ni de lujos. La historia nos cuenta que nació en un pesebre. Cuando llegó a la ciudad que él se crió llamada Nazaret, dice su palabra que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanó unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Lo habían visto crecer, conocían a su madre, a su padre, a sus hermanos. Existe la posibilidad que Dios nos sane, sí. ¿Cuál es la razón? La incredulidad. Le tocó lidiar con muchas situaciones el Señor. Entonces, cuando nos enseña acerca de estas parábolas, se da el tiempo de a los fariseos enseñarles, porque no le importaba ni aun que fueran fariseos, ni que fueran religiosos, ni que fueran cuadrados. Lo único que estaba en mente y en corazón del Señor era salvar la vida de su pueblo. ¿Sabía que el fariseo murmuraba de él mismo teniéndolo en su casa, pero aún así él estaba allí? Sabía que Judas lo iba a entregar y él estaba sentado a la mesa junto a él. ¡Qué tremendo carácter! ¡Qué tremendo amor! Incomparable, inmensurable, la grandeza de su gloria. Ninguno como Jesús, ninguno como él. A él sea la gloria. Cuando él llegó a la cruz dijo una palabra importante, dijo 7, pero la número 7 me impresiona. Golpeó mi cerebro, me sacudió al decir: tetelestai, la deuda fue pagada. Es como un pintor que pinta un lindo cuadro y cuando lo acaba pone su firma. Es como el general del ejército que prepara muchos guerreros y cuando ellos están en la batalla, ellos dicen: tenemos victoria, tetelestai. Es como aquel hombre que tiene una deuda tremenda y viene el Señor y dice: fue pagada tu deuda. Quiero que escuche esto. El enemigo más grande de Dios no es el diablo. Si en el corazón del diablo se halló la iniquidad, el enemigo más grande es el pecado. Es el pecado que destruye familias, hogares, matrimonio. Es el pecado que aparta al hombre de la comunión con su Señor. A veces nos sentimos preparados para hacer cosas que no están a la altura de nosotros. Me voy a explicar. Una novela, una televisión no es malo, pero la novela transmite infidelidades, mentiras, engaños que siembran al hombre y a la mujer de Dios. Amén, Señor. El apóstol Pedro dice que no se debe adulterar la leche espiritual. Estás en un tiempo de crecimiento, de alimento, de desarrollo. No puedes distraerte. Sí, Señor, amén. Ayúdanos, Padre. Jesús estaba ahí, mencionó 3 veces la palabra perdido. Es estar masacrado, destruido por el pecado. Y cuando el hijo menor volvió a la casa, estaban todos de fiesta y el padre estaba alegre, pero él estaba enojado, el hijo mayor, porque aunque estaba en la casa nunca tuvo relación con su padre. Así es, Señor. Gloria a su nombre. Santo. Porque cuando hay uno que tiene comunión con el padre, se alegra de lo que el padre también se alegra. Y el padre se había alegrado que uno que estaba perdido se había levantado. No, que en la casa de Dios no hay celo. En la casa de
sabe que el padre, para poder darle los bienes al hijo menor, porque no le dio la herencia, le dio los bienes. La herencia es a la mayoría de edad. Jesús empezó a los 30. Cuando usted tenía mayoría de edad, usted ponía su firma y era la misma que su papá. Pero no recibió herencia, recibió bienes nomás. Entonces él tuvo que vender un pedazo de su tierra, de su herencia. Eso pasaba una sola vez en Israel, y era cuando el padre moría. En otras palabras, el hijo estaba adelantando la muerte de su padre. Era tal la deshonra, era tal la locura, era tal la falta de entendimiento y cordura que él estaba matando a su padre. Para tomar los bienes que a él le correspondían, la Escritura no nos enseña porque él se fue de su casa. No muestra la razón, muestra que vivió perdidamente, muestra la consecuencia, pero no muestra por qué tomó esa decisión. A lo mejor él también quería tener una hacienda, a lo mejor él también quería prosperar, a lo mejor él también quería salir adelante y tener lo de él. Y el padre lo amaba tanto que permitió que él fuera. Y aquí hay una lección tremenda, porque a veces Dios permite cosas en la vida suya y en la mía, con una sola intención, para que usted y yo entendamos que lejos de su casa no hay bendición, no hay nada. Dios soltó el hambre, Dios soltó la disciplina. Y hay gente que dice: yo no falto a ningún culto, yo soy fiel a los servicios, yo estoy ahí, no estoy descarriado, no estoy apartado. De Deuteronomio 8:11 dice su palabra: cuídate, oh Israel, de no olvidarte de Jehová tu Dios. No sea que entres a la tierra, tu ganado engorde y te olvides de Jehová tu Dios y de sus estatutos, ordenanzas, mandamientos que yo te ordeno hoy. A veces pensamos que el descarriarnos de Dios es irnos de la iglesia, pero el Israel de Dios, o el olvido que Dios menciona de Israel, era que ellos se habían alejado y separado de su palabra. Y el propósito del Señor es que seamos como Él. Cuando Él llegó a la casa y estaba con los apóstoles ahí reunidos, dice que Él se ciñó una toalla. Esa labor la hacían solamente los esclavos en Israel. En Israel no había mesas, habían cueros de animales y ponían sus pies sobre los cueritos. Por eso que cuando venían de camino tenían que lavarle los pies. Y Jesús tomó una toalla y se ciñó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Él fue el último, el servidor. Y él miró y vio los montes y dijo: todos los montes serán allanados, bajados, tapeínos, bajados, humillados. Lo contrario a soberbia o altivez, que se refiere a aparecer, juperofano, aparecer por encima de otros y de todos. Él no apareció por encima de nadie. Él se ciñó y fue el último y sirvió y lavó los pies como un esclavo. Entonces cuando Él estaba ahí, el Padre salía todos los días a ver una sola cosa, a ver un solo acontecimiento. ¿Qué quería ese Padre? Quería que sus ojos vieran a su hijo regresar. Cada día salía. Cuando el hijo estaba allá, cuenta la historia que él empezó a faltarle, a ver hambre.
Y él se acordó que en su casa había abundancia de pan. Sí, porque a veces nos tiene que hacer arrepentirnos nuestras consecuencias. Y no nos hacen arrepentirnos muchas veces el estar lejos de su santa presencia. Saúl dijo, bendíceme igual delante del pueblo a Samuel. Porque le importaba la honra, le importaba el reconocimiento delante del pueblo. Pero David dijo palabras completamente distintas. Y es por eso que el corazón de él era conforme al de Jehová. Saúl dijo, bendíceme igual delante del pueblo. Pero David dijo, no quite, no quite, no quite tu Santo Espíritu dentro de mí. Yo no sé lo que más importa. Y él estaba ahí, empezó a hacer un discurso este hijo. Y dijo, iré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero ¿sabe qué? Cuando él volvió a su casa, su padre no le importó lo que él había gastado. No le importó el discurso que él traía. No le preguntó de dónde vienes, qué hiciste con lo que te di. Dice su palabra que él corrió y en Israel los padres no podían correr. Era una deshonra levantarse los vestidos y correr, pero este padre se humilló y lo que único que él hizo se echó al cuello de su hijo. Porque lo que a él le importaba era que su hijo estuviese de vuelta. Hay muchas cosas que nos alejan del Señor. Porque muchas veces oramos por la conciencia, por solo cumplir. Pero a veces ya no está el deseo de amarle, de adorarle como en los primeros días cuando pasábamos tiempo en intimidad, en su presencia y solamente había tiempo y amor para Él. De mañana te levantarás y mi palabra será tu sustento. De mañana me buscarás y mi palabra será tu sustento. De mañana te levantarás y mi palabra será tu sustento. ¡Amén! Sí, Señor, amén. Hay una problemática tremenda entre el pecado y el creyente. ¿Cómo podemos cantar victoria muchas veces estando esclavo a vicios ocultos? Muchas veces hay vicios, hay pornografía, muchas veces hay mentira, hay envidia. Y con todo que yo esté en la casa de Dios, la Biblia dice que su Santo Espíritu, Él se contriñe. Sí, amén. Cuando usted y yo hablamos mal de un hermano, Él se apaga. La Biblia dice, hicieron enojar a mi espíritu. En el capítulo 5 del libro de los Hechos dice su palabra que Ananías y Zafira le mintieron al espíritu. Se le puede mentir, se le puede entristecer, se le puede apagar, se le puede hacer enojar. Él está vivo y usted y yo debemos tener consciente que hay alguien dentro de nosotros, santo y no solamente santo, sino 3 veces santo. La Biblia dice que a usted y a mí Él nos anhela. Celosamente, deseo extremado por alguien. Por eso cuando usted y yo nos alejamos, nos apartamos, nuestra visión cambia de lugar. Siente el celo de sus hijos, de aquellos que están lejos, de aquellos que se apartan de su presencia.
Existe la posibilidad que yo me olvide de sus dichos y de sus promesas. Es por eso que Jesús envió a las Marías delante de aquellos apóstoles, para que cuando Él viniese supiesen que ellos no habían creído. Todos los evangelios dicen que entró a la casa y les dio esa autoridad y poder, pero Marcos nos dice la verdad: entró y los reprendió por causa de la incredulidad. Nos olvidamos de sus promesas, de sus dichos. Pero ¿qué cree usted? El Padre siempre está pendiente, latente, esperando fuera de su casa, esperando a aquel hijo que no ha orado, que no le ha buscado, aquel hijo que ya no le sirve como antes, aquel hijo que ya no le adora como antes, aquel hijo que ya no le ama como antes. Espera a Él que regrese delante de Él. La Biblia dice que a Dios se le busca en la intimidad, donde nadie ve los secretos. Amén. Ahí es donde se busca a Dios, ahí es donde se lee su palabra, es ahí donde tenemos una comunión genuina, verdadera, con aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Sí, amén, Señor, amén. Pero lo que a Él le importa realmente es que su hijo pueda estar de vuelta. Yo no sé cuántos están teniendo problemas con el pecado. Porque todos los días morimos, dijo Pablo. No, yo me arrepentí. Todos los días hay que arrepentirse. Todos los días hay que pelear. Todos los días hay que vencer al pecado. Amén, amén. Y no todos los días tenemos la misma fuerza. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y en esa justicia usted y yo y todos teníamos que morir. Todos teníamos que pagar. Pero de esa justicia nace la palabra justificación. Y Él pone su vida para que el juicio de Dios cayera sobre Él y no sobre usted y sobre mí. Eso es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, justificarnos, darnos redención, libertarnos. Es por eso que usted tiene que entender que todos nuestros problemas se solucionan en el Calvario, en el sacrificio, en la casa del Padre. Ahí hay solución. Y cuando el hijo volvió, le pusieron un vestido, el anillo, porque es el calzado, que es el ministerio, y vas a volver con tu llamado. Le dijo: hazme como uno de tus jornaleros. Y a pesar de que él había pecado, su pecado no lo convertía a él en un jornalero. Porque el pecado no te define. El pecado no te define. Lo que a ti y a mí nos define es lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvarnos, para rescatarnos, para bendecirnos. Dice que Él buscó con diligencia la moneda perdida. La mujer la buscó con diligencia, 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 diligencia. Y Él está constante, presente, y te persigue y te busca y no te dejará quieto hasta que vuelvas. Amén. Hacer que tú eras. Amén. El primer amor no se pierde. El primer amor no se pierde, no se pierde, no se pierde, no se pierde. El primer amor se deja. ¿Se acuerda cuando conoció a su primer pololo y su primer pololo hacía corazones, corría, quería verlo? Así éramos usted y yo. Solamente había ojos para él. No importaban los planes, los sueños, no importaban las visiones. Lo que importaba era su presencia. Y él estaba a la puerta diciendo y esperando que su hijo volviera. No importa el discurso, no importa el pecado, no importa la maldad, no importa lo que usted no haya cometido, no importa las transgresiones. Hay un Padre que ama, hay un Padre que perdona, hay un Padre que derramó esa sangre preciosa para que usted y yo tuviésemos perdón de pecado. Esa sangre fue derramada para que usted y yo viniésemos a ser templos del Santo Espíritu de Dios.
Pero lo que importa es la decisión. Usted y yo sabemos cuán cerca o cuán lejos estamos de Dios. Lo que importa es que hoy día estamos en su casa. Y es una buena oportunidad para volvernos al Señor. Volvernos a su palabra. Volvernos al arrepentimiento. Volvernos a la adoración, a la oración, a la intimidad. Volvernos a los primeros días, cuando nuestra vida era agradable delante de Él. No estoy diciendo que su vida no es agradable, pero la iglesia de Éfeso predicaba. Tenía trabajo, yo reconozco tu arduo trabajo. Ahí arduo trabajo significa ardua predicación. Yo sé de tu ardua predicación. Yo sé que no han negado mi nombre por amor. Si igual trabajan, no niegan el nombre de Dios. Pero una cosa tengo en contra de ti. Que has dejado tu primer amor. Yo no sé cuántos están dispuestos hoy a volver a su presencia. Hoy día hay liberación. Hoy día hay santificación. Hoy día hay sanidad. Hoy día hay restauración para tu vida. Escúchame. Dios te trajo para restaurar tu vida. Dios te trajo para levantarte. Dios te trajo para llenar tu vida. Él es el que corona tu vida de favores. Su misericordia son de la eternidad a la eternidad. Y no importa cuán lejos estemos, Él está ahí para recogernos. Para decir, tetelestai, tu deuda fue pagada. Pablo dice, ¿quién puede condenar a los escogidos de Dios? Ese fue uno el que murió. Uno fue el que fue justificado. No hay nada que pueda en contra de ti hoy día. Ni el diablo, ni los demonios, ni el pecado, ni nada puede apartarte de este Dios maravilloso, de este Dios vivo. Solamente tenemos que volver a Él. Yo no sé cuánta sinceridad hay hoy día en tu corazón. Yo no sé cuántos hermanos se sienten hoy día lejos de Dios, que ya no es lo mismo que antes. Yo quiero hacer una oración de fe hoy día. Tú que no has orado, que estás lejos de tu Padre, yo quiero hacer una oración por ti. Es una oportunidad para venir delante de Él. Él nos abraza con brazos de amor. Él nos abraza con misericordia y con consuelo. Él no te mira como te mira el hombre, no te mira así de esa manera, no importa el pecado. Lo que importa es que Él está a la puerta ahí esperando a sus hijos. Yo quiero invitar a los coristas en este lugar, podemos cantar una alabanza al Señor. Yo no sé cuántos están necesitando volver a su Padre hoy. Yo no sé cuántos están necesitando hoy día volver delante del Señor. Él conoce nuestra vida. Él conoce nuestros corazones. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.